Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Nosotros de aquí vamos a orar para poder dar el estudio, el desarrollo del estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por habernos dado este tiempo y también queremos hacer estos tres eventos muy especiales. Queremos cantar esta hermosa canción, queremos estudiar tu palabra y también queremos agradecerte y comunicar, dejar nuestros pedidos en tus santas manos, tanto por cada uno de nosotros y también por nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios de Cielo. Gracias por cada hermana y hermano y también por las hermanas y hermanos que están conectados, que puedan estar en bendición, dirección y fortaleza tuya. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Saben, en la portada dice así, pásale las fotos, por favor. Dice así: Iglesia Bíblica Bautista Dios de Cielo, Cayambe 2023, enero 18, miércoles. Este es el boletín número 247 JJUS, y si usted gusta puede poner un nombre. A continuación vamos a observar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17, ¿ya? Entonces vamos a leer Salmos 55, 16 al 17. Usted tiene ahí en pantalla, puestos de pie, vamos a leer con voz fuerte, con ganas, con ánimos, como que ya hemos merendado y nos hemos mojado. Leamos ya, 1, 2, 3.
Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento, por favor, ¿ya? ¿Saben? A continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Ya no soy un esclavo. El autor de esta hermosa canción se llama Pastor Julio Melgar. Y vamos a cantar ya. Buenas tardes, buenas noches con todos los que nos ven a través de Facebook y también los que están aquí. Queremos empezar esta tarde dando gracias a Dios, primeramente alabando al Señor para poder recibir su santa palabra. Así es que vamos a cantar esta canción de que ya no somos esclavos más, somos librados del pecado.
abrir nuestros boletines y en la parte intermedia tenemos un bosquejo y en la parte del lado derecho también tenemos las peticiones personales específicas y las peticiones generales, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a ir leyendo cada uno. ¿Aló? Ya, muy bien. Así dice en la parte superior, que dice aquí. Estudio bíblico bautiza Dios, el número 96 de la Apocalipsis. Amén. A continuación vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulos 1, versículos 19. Vamos a observar ahí y vamos a leer, como que más luego vamos a ir a merendar algo bueno. Apocalipsis 1, 19. Y dice así la palabra de Dios. Pongámonos de pie y vamos a leer, ¿ya? Todos vamos a leer. Pongámonos de pie, ¿ya? Y leamos a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que han de ser después de estas. Toman asiento, ¿ya? Por lo tanto, a continuación, estamos viendo y usted tiene ¿cómo? ¿Qué dice Leonita ahí? El Apocalipsis. Amén. Entonces vamos a observar esta pregunta muy importante. ¿Y usted tiene qué dice ahí, mi amor? ¿Cómo? Dice así. ¿Cómo fue la iglesia de Esmirna? Amén. A continuación vamos a observar. Usted tiene y dice así. ¿Qué dice ahí? Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Muy bien, estamos en la 15ª o el 15º detalle con el número 15, hermanos. ¿Qué dice ahí con el número 15, hermanos? Joshua, te tocaré. ¿Qué dice Joshua? Si vale el micrófono. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. A continuación. Los ángeles. Amén. A continuación, ¿qué dice ahí? Basado en Apocalipsis capítulo 23. Entonces, en esta parte del Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para las iglesias. Amén. Vamos a observar. Usted tiene el número 6, ¿qué dice? ¿Sí se aprendido? Su respectivo estudio. Estamos estudiando algunos aspectos muy importantes. Recuerden que ya empezamos en el estudio anterior la segunda carta escrita a la segunda iglesia y usted tiene con literal B, ¿qué dice ahí? Ve a Esmirna, Apocalipsis 2, 8, 11. Ya, no le pases ahí, Joshua. Vamos a buscar una plana más adelante, Apocalipsis 2, 8 al versículo número 11, ¿ya? Son 3 versículos muy importantes que vamos a leer ahora. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis 2, 8 al 11, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Tomen asiento ya. A continuación, tomando en cuenta estos versículos que dice ahí, aquí les voy a leer. Observaremos 15 aspectos muy importantes y necesarios de Esmirna. Amén. Apocalipsis 2, 8 al 11. Amén. Entonces, nosotros habíamos observado ya 10 aspectos, en la que ahora vamos a observar los últimos 5 aspectos. Entonces, recuerden que el primer aspecto se llamaba Esmirna y su situación geográfica. El segundo aspecto se llamaba Esmirna y su importancia. El tercer aspecto, no sé si se acuerdan, se llamaba Esmirna y su población. El cuarto aspecto se llamaba Esmirna y su gran ejemplo. El quinto aspecto se llamaba Esmirna y su
mensaje. El sexto aspecto se llamaba Esmirna y su ciudad. El séptimo aspecto se llamaba Esmirna y su culto. Octavo aspecto era Esmirna y los judíos. Noveno aspecto, Esmirna y los cristianos. Décimo y último que estudiamos la vez pasada era con el punto número 10, Esmirna y la fundación de la iglesia. ¿Saben? Entonces ahora vamos a observar a continuación el 11º aspecto muy importante, necesario, que observaremos. Si usted tiene como el 11º punto, que dice ahí, a quien le toca leer, Joshua, que dice ahí. Esmirna y su significado. Amén. Entonces, tiene un significado de Esmirna. ¿Sabían ustedes? A continuación, con el primer guión, ponle Joshua a continuación, a quien le toca leer ahí, que dice. Exactamente. No, entonces Joshua, le pasaste mucho aquí. Exactamente, amén. ¿Y saben dónde no se repite? Es en Apocalipsis 2:8 y en Apocalipsis 1. Ya, espera un poquito ya. 1:11. Ahí repite la palabra. Dice, en el número 11 dice, Apocalipsis 1:11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Se dan cuenta? A Éfeso, Esmirna. Y la segunda palabrita que repite está en Apocalipsis 2:8. Ahí dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Por eso se dan cuenta que solo repite 2 veces en el Nuevo Testamento. Y solo en el Nuevo Testamento, o sea, en toda la palabra de Dios, usted no va a encontrar más, en verdad, esta parte. ¿Ya? Muy bien, ahora sí va a ser el siguiente punto, Joshua. Esmirna, voy a leer esta parte. Esmirna viene del idioma griego 4668 y la palabrita es esmurnaios. Ese es en griego, esmurnaios. A continuación, ¿y saben qué significa Esmirna? No sé si se acuerdan. Ya, lean ahí qué dice. Lea eso. Esmirna significa mirra. Préndele, ¿sí saben? Fue una iglesia muy perseguida en una ciudad rica que tenía poco tiempo para los cristianos. Amén. Ahora, aquí está la palabra, recuerden la palabra mirra, ¿sí? Es lo que significa Esmirna. O sea, vamos a ver a continuación por Joshua. Yo le puse qué significa en sí mirra, porque es importante eso. ¿Qué dice ahí, mi amor? Mirra significa sustancia resinosa de color rojo y olor intenso, compuesto de aceites esenciales, resina y aroma, que se extrae de distintos árboles cultivados principalmente en Arabia y Etiopía. Se emplea en perfumería. Amén. También habla, recuerden, no sé si alguien se acuerda, cuando visitó, había magos y pastores que visitaron, pero en uno de esos también llevó. ¿Qué llevó? 3 implementos llevó en realidad. En uno de esos era mirra, dice oro, incienso y mirra, dice que llevó. ¿Se da cuenta? Entonces mirra es esta, puedes ampliar aquí, esta es la planta, o sea, se saca como aquí dice, sustanciosa, resinosa de color rojo y olor intenso, compuesto de aceites, se extrae, o sea, se saca de distintos árboles cultivados principalmente en 2 países, Arabia y Etiopía. Recuerden que Arabia está ubicado en el continente asiático, Etiopía está ubicado en el continente africano. ¿Sí? Eso ya. La mirra se saca de libertad del palito. Sí. A ver, dice, se están distintos árboles cultivados. Dice, sí. O sea, uno puede ser del tronco, otro también de las ramas. De todas formas, por ejemplo, esto es como un árbol, ¿verdad? Como un eucalipto, hay que cortar por acá y esto vuelve a crecer. Entonces, todo esto puede dar uso.
pero no únicamente para mira puede servir, pero sí sacan de ahí en realidad. Eso ya. También se le dio de ese apelativo a esta ciudad antigua de la costa occidental de Asia Menor. ¿Saben por qué? Además, también se les dio el nombre de una de las 7 congregaciones. Entonces se van a llamar Esmirna, recuerden, es una ciudad del suroeste ubicada en Turquía, situada en la región del Egeo, es capital del área metropolitana y de la provincia homónica. De acuerdo con estudios etimológicos sobre Esmirna, la palabra Esmirne en griego significa una especie en lengua portuguesa, se traduce como mirra o también como Esmirna o Mira. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy perseguida en una ciudad rica, era de poder económico, podían traficar, podían vender, podían hacer mercancías, era una ciudad muy rica, pero había pobreza porque se convirtieron al cristianismo algunas personas. La ciudad en sí, fundada alrededor 3 siglos antes de Cristo, fue un logro bien planeado por Alejandro Magno. A Esmirna se le enfatiza su naturaleza eterna, el primero y el último, su muerte por los pecados, el que murió, y su resurrección, que volvió a vivir, refiriendo a Jesús. La imagen de Jesús es muy apropiado para dar ánimos a quienes estaban bajo amenazas de sufrimiento y muerte. O sea, en esos tiempos que Esmirna recibió esta carta, había mucha persecución, mucho odio al cristianismo. Eso ya, si yo diga, coge el micrófono. Habla duro y fuerte. Esmirna significa mirra, ¿verdad? Amén. Pero ellos, o sea, ellos en sí, en su idioma, ellos le pusieron a la iglesia mirra, ¿verdad? No es mirra, sino mirra. No, es que es como decir Juan significa la gracia de Dios. Entonces a mi nombre no me va a poner la gracia de Dios, sino mi nombre es Juan. El nombre es Esmirna también. El significado es mirra. Ahora, para entender qué es mirra, observamos que es una planta, es una especie, ¿verdad? Se puede usar también en perfumes. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a alguien que habla hebreo, no le puedo decir la iglesia de mirra, ¿no? No, es que por eso nosotros observamos, como tú viste ahí, en el idioma griego la palabrita es murneios, eso es. Entonces, solo lo que significa es en realidad. Eso ya. Entonces, si no hay dudas, ahora vamos a ver. ¿Por qué se llamaría Esmirna? ¿Por la planta? ¿Porque había plantas ahí de mirra? No, es por la riqueza. Y claro, también cultivaban eso también. Es valiosa. Sí, ajá. Ahora no sé. Ahorita, como ustedes vieron, ahorita estas plantitas ya no existen en realidad, porque todo lo desierto que les hija, ahora ya no. Por eso, como les dije, tiene 6 millones de habitantes en este momento. Es una ciudad muy grande, más grande que Quito. Entonces, sigamos así, ¿verdad? ¿Vale? Antiguamente sí, pero ahora ya no. Entonces, vamos a ver el 12º aspecto muy importante y necesario. Usted tiene con el número 12, con el punto número 12. ¿Qué dice ahí? Esmirna y su pastor llamado Policarpo. Amén. ¿Saben? ¿Alguien sabe algo de Policarpo? Luego que fundó apóstol Pablo, escuche esto, tuvo que dejar posiblemente a Priscila en esta iglesia, o a Aquila también, o a Tito, y dejó también a Timoteo. Timoteo también lideraba. Luego de esto, ¿quién se hizo cargo? El apóstol Juan. Y luego de apóstol Juan, ¿quién viene a hacerse cargo de esta iglesia? Policarpo. Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura del pastor Policarpo, por un gran discípulo del apóstol Juan. Luego de apóstol Juan, el que se hizo cargo de esta amada iglesia fue el pastor Policarpo. ¿Se dan cuenta? Él, ya terminó la detalle, él fue pastor en la iglesia de Esmirna, Policarpo, y fue entregado, escuchen esto, por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. ¿Se dan cuenta? La historia nos cuenta que fue fiel a Jesús Policarpo. Él es Policarpo por si acaso.
hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio y bendecir al Dios César. A la que Policarpo contestó y dijo así: 86 años hace que le sirvo a Jesucristo, no me ha hecho ningún mal, al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi Maestro, a mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Policarpo es el considerado uno de los 3 padres apostólicos principales, o sea, después de la era apostólica vinieron los padres o los pastores junto a Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. La primera, ponga a continuación, no sé si le puse, la primera persona, creo que sí le puse eso, sí, ahí le toca leer. Antes de eso, Janita, pregúntame, pero coge el micrófono. Hay nombre a Priscila, ¿verdad? Amén. Priscila, Aquila, Tito. Hay lo que yo entendí, que bueno, Priscila comúnmente es un nombre de mujer. Entonces, si uno quiere ponerle a su hijo, o sea, su hijo hombre, Priscila, No, ¿está bien? no está bien. Lo que pasa es que Aquila y Priscila, Aquila es masculino y Priscila es femenino. O sea, pero ella le dice porque es mujer, Priscila. Claro, exactamente. Ah, no, mujer. Claro, Priscila no es un nombre. Ya, mi amor. Yo quería preguntar si hay otro Policarpo. No, es el único mi amor. Lo que sí hay es Policarpo. Policarpo es otro. Policarpio, pero es con I antes. Pero esa es otra persona, no es relacionada a la palabra de Dios. Ya, entonces, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer ahí? La primera persona fue Policarpo, fue pastor del siglo de Espíritu. Amén. Tomen mucho en cuenta, no se confundirán, porque sí hay Policarpio, ¿ya? Pero aquí dice Policarpo. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, vamos a ver un poquito, esto ya di en el otro año mismo, di a conocer, pero es muy importante que ustedes recuerden. ¿Qué dice ahí con el primer guión? El nacimiento, cada 69 divina a imperio. Exactamente. En el año, sí, nacido el pastor Policarpo, nació en el año 69, dice que ha sido de padres cristianos. O sea, era como yo, en verdad, nació de padres cristianos y era de origen griego, por lo menos su educación, instruido por los apóstoles, en especial por el apóstol Juan. ¿Se dan cuenta de eso? Muy bueno eso, ¿verdad? Y wow, tener ese contacto con uno de estos apóstoles era lo mejor. Ya ninguno podía tener ese privilegio. Sí, Jonita. ¿Qué es nacimiento cánico? No, eso es. El nacimiento de esto, bueno, está en otro idioma, pero es después de Cristo. Sí, 69 años después de Cristo, ¿sí? Sino que está al revés únicamente. Muy bien, a continuación, siguiente. Sí, pero no, pero está en otro idioma, ¿ya? ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? Fallecimiento Esmirna, Anatolia. Amén. Cuando dice imperio es imperio romano, ¿ya? Por si acaso, no es, a veces no es el error que se pone acá, no es eso, sino está hablando de inversión. Entonces, ¿cuántos años vivió? Del año 69 a 155. A 155. Sí. Vivió más o menos 90 años, ¿sí? Entonces sería 69, a ver, 69, 150. No, 84 años de vida. Vamos a ver a continuación el siguiente guión que dice, perdón, por eso, que dice mi amor. Pastor
pastor en Esmirna. Según una tradición, conoció al apóstol Juan, tuvo como discípulo también a Ireneo. Ireneo era discípulo de pastor Policarpo, ¿entendieron? Y Policarpo era discipulado o discípulo de apóstol Juan. Entonces viene apóstol Juan. Recuerden que esto no está en la palabra de Dios, esto es historia, porque recuerden que ya cierra el Apocalipsis y el canon se cierra y ya no se va más. Juan tenía discípulo a Policarpo, Policarpo tenía discípulo a Ireneo. A continuación, ¿qué dice Josué? Sus escritos. Amén. Ya le tocaba a mí. Perdón, me equivoqué ya. De hecho, ¿saben? Ahí, en uno de sus escritos se conserva. Él, no sé si se acuerdan, él escribió una carta que se llama Epístola a los Filipenses, pero no está incluido, no es de la palabra de Dios, por si acaso ya. A continuación vamos a ver qué dice ahí Joshua. Con el siguiente guía vamos a ver en qué año escribe esta epístola a los Filipenses. No es Filipenses de la palabra de Dios que Pablo escribió. Epístola a los Filipenses. Exacto. Sí, epístola a los Filipenses. Esta epístola que aquí usted ve fue escrito en el año 120 después de Cristo. Año 120 después de Cristo. Después de 25 o 20 años que ya murió apóstol Juan, en respuesta a otra epístola, hay otra epístola también. Y saben, esto se escribió a la iglesia de Filipos. O sea, todavía existió la iglesia de Filipos, ¿ya? A continuación, ¿qué más dice ahí? El siguiente guía. Pero ya estaban otras personas. Ya no existía ningún apóstol, ahora ya había la segunda era del cristianismo que estaba considerado por pastores y padres. Cuando habla de padres, no se refiere a curas, y la verdad es que es un nombre que sí se cambió. Los padres se refiere a la segunda generación después de los apóstoles. Entonces eso, pero eso hubo únicamente en el primer siglo y a mediados del segundo siglo. Pero así se les llamó, ¿verdad? Así se les llamó. Ellos no se pusieron. No, así se les llamaba. Eran padres, eso ya. A continuación, ¿qué dice ahí? Epístola a los Filipenses, Exacto. Cuando dice apócrifo, recuerden que los 66 libros es libros deuterocanónicos, es inspirada directamente por Dios y usada a los judíos. Cuando dice apócrifo, recuerden que Policarpo, ¿quién fue? Fue un griego, sí, fue un pastor, pero fue griego, de padres griegos, de origen griego, no fue judío. Entonces, ese es el primer hecho de que esta carta o este libro de Filipenses que escribió fue apócrifo. Ahora, no creo que puse, pero cuando decimos apócrifo, no está, retrocede demasiado. Cuando decimos apócrifo significa uno, es el libro o son libros de materia sagrada, pero no son reveladas por Dios y no es considerado por la iglesia como libros inspirados divinamente. ¿Se dan cuenta? Que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye. Sí, Jonita. Pero sí se puede leer, ¿verdad? Claro que puede leer, es muy bueno, eso ayuda mucho. Por ejemplo, hay libros que se escribió el comentarista Josefo, el primer comentarista. Es muy bueno leer el libro de Filipenses de Policarpo, es muy bueno leer otros textos más que son apócrifos, pero tomando en cuenta que no están incluidos en los libros de la palabra de Dios. Eso ayuda como historia para nosotros saber. Por ejemplo, si usted quiere saber más, usted debe leer los libros de los Macabeos para saber qué pasó con el pueblo de Israel después de que cierra el libro de Malaquías, el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante en realidad. O sea, son reales, sí existió y todo eso, pero no son inspirados por Dios, por eso es lo que no se tiene parte en la palabra de Dios. Al no ser inspirados por Dios, ¿se podría confiar en esos libros? Es como un libro de historia, no es para nosotros, no puede cambiar vidas estos libros, pero sí podemos saber en verdad qué es lo que pasó. O sea, Es como... sí puede ser verdad, no sería como decir 50 verdad y 50 No, mentira.
No son revelados por Dios, pero son libros de historia o libros que narran realidades que pueden ayudar para ver esa realidad en ese tiempo. Eso me llamaría. No, Los Hechos sí es un libro inspirado, es diferente de eso, sí. A continuación, Pero si es inspirado, ¿por qué no se le toma como doctrina? es que, bueno, ya. Sí, para tomar en cuenta, no sería como doctrina, sino más bien como parte de los libros que son deuterocanónicos, tenían que haber tres partes. Primero tenía que ser judío. Siendo un judío, debería haber sido un profeta, o un apóstol, o un rey, pero tenía que haber sido judío y inspirado por Dios. En las cuales Policarpo no es un griego. Eso, mi amor, no sé qué más querrás hoy. No, yo hablaba de los libros de los Hechos. Es inspirado el libro de los Hechos. Pero no se puede tomar como para doctrina. Sí, bueno, es verdad. Ya. Sí, el libro de Hechos es un libro que narra de cómo desarrolló la iglesia. Sí, es verdad, no se puede tomar como doctrina, pero no porque no se puede tomar como doctrina, no podemos decir que no es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay varios libros históricos. Esos libros, por ejemplo, Primero de Corintios, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Esdras, Nehemías, todos ellos son libros históricos, pero no tienen doctrina. No por eso vamos a decir que no es inspirada, revelada por Dios. Podríamos decir que es revelada por Dios, pero es un complemento. No es un complemento, esta parte de la escritura es un libro deuterocanónico. Como ya te dije, hay tres partes ya ahorita, perdón mi amor, para que pueda ser un libro canónico. Dios usó a ellos. Yo pensaba que se podría decir que Hechos es la historia escrita por Dios y los otros libros se podría decir que son las historias, pero escritas por las personas. Es que son Antiguo Testamento y ahí hay historia y doctrina y todo eso, pero el Nuevo Testamento, solo Hechos, es un libro. Y los 4 evangelios, y las demás sí son libros que tienen doctrinas, en verdad, mucha doctrina, entonces es la guía para la iglesia en el Nuevo Testamento. Si vienes allá ahorita ya, ¿qué más dice? ¿A quién toca leer? El siguiente guía. Policarpo conoció al apóstol Juan. ¿En qué año creen que conoció? En el año en que fue a ver. Recuerden que Policarpo nace en el año 69, posiblemente por los años 85 a 90 después de Cristo. Se conoce entre Juan y el pastor, el Juan el apóstol con el pastor Policarpo. O sea, si nació en el año 69 al 79, más o menos a los 16 o a los 21 años conoce a Juan. ¿Se lo contaron? No, pues no es que es 69, el 79 es 10 y a 85 años son 16, son 6 más. ¿Y dónde conoce? Posiblemente en Éfeso, la misma que se convirtió en el discípulo, amigo y hermano de Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan dice que fue el mentor del pastor Policarpo. A continuación vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, ponle el video, aquí nos va a aclarar un poquito más. Exactamente, este video es muy especial, titulada Policarpo de Esmirna, el mártir, discípulo de Juan el apóstol. Vite. Ejecutado. Su muerte es el primer martirio registrado con detalle en el aunque desde muy joven fue cristiano, solo hasta el final de su vida fue perseguido y ejecutado. Su muerte es el primer martirio registrado con detalle en la historia de la Iglesia posterior al Nuevo Testamento. Bienvenidos a este resumen de la vida de Policarpo de Esmirna. Biblia, ideas, teología, experiencia. Policarpo vivió durante la era más formativa de la Iglesia, al final de la era de los apóstoles originales.
originales, cuando la iglesia estaba haciendo la transición a la segunda generación de creyentes. La tradición dice que Policarpo fue discipulado por un apóstol y que fue nombrado en el ministerio por uno de los 12 discípulos de Jesús. Si bien es poco o nada lo que sabemos acerca del testimonio final de Ignacio, de quien tenemos un video que dejaremos en la descripción, sí tenemos amplios detalles acerca de su amigo Policarpo, cuando le llegó su hora, casi medio siglo más tarde de la muerte de Ignacio. Discípulo del apóstol Juan. Policarpo nació probablemente hacia el año 69 después de Cristo. No se conocen muchos detalles acerca de su infancia y juventud, tampoco la fecha o detalles de su conversión. Posteriormente, tanto Ireneo, que en su juventud lo escuchó hablar, y Tertuliano registraron que Policarpo había sido un discípulo de Juan el apóstol. Jerónimo escribió que Policarpo fue un discípulo de Juan y que el mismo Juan le había ordenado líder de la iglesia de Esmirna. En sus últimos años, Policarpo trató de resolver disputas sobre la fecha para celebrar la Pascua y se enfrentó a uno de los herejes más problemáticos de la iglesia, Marción, a quien llamaba el primogénito de Satanás. Policarpo también fue responsable de traer al cristianismo a muchos gnósticos. Su único escrito existente, una carta pastoral a la iglesia de Filipos, muestra que tenía poca educación formal, que era modesto, humilde y directo. Confrontación con Roma. Corría el año 155 después de Cristo, y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, les castigaban. Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se les aplicaron los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos negó su fe, pues descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores del mundo. Por fin le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico de presentarse ante el tribunal, y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos, y uniendo la palabra al hecho, incitó a las fieras para que le devorasen más rápidamente. El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar que mueran los ateos, es decir, los que se negaban a creer en los dioses romanos, y finalizaron la arenga diciendo que traigan a Policarpo. Huyendo de Roma. Cuando Policarpo supo que se le buscaba y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca en las cercanías. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otro lugar. Pero cuando supo que uno de los que habían quedado atrás, al ser torturado, había dicho dónde se escondía, él, el anciano Policarpo, decidió dejar de huir y resistir las consecuencias. Cuando Policarpo escuchó que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, quiso esperarlos en casa, pero mientras estaba allí en oración, recibió algún tipo de visión. Lo que sea que viera o escuchara, no lo sabemos. Simplemente informó a sus amigos que ahora entendía, debía ir a la hoguera. Los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a ver nuevamente, Policarpo respondió: hágase la voluntad de Dios, y dejó entrar a los soldados. A juicio. Policarpo fue escoltado hasta el procónsul local Statio Quadratus, que lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podría apagar. Policarpo concluyó: ¿pero por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras. De nuevo Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre, a lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente los soldados le agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén.
Así murió aquel anciano obispo a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Un relato sobre el asesinato de este mártir concluyó diciendo que la muerte de Policarpo fue recordada por todos, incluso los paganos lo mencionan en todos los lugares. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que una verdadera convicción en el Evangelio nos libra del temor a la persecución? ¿Por qué crees que los cristianos de hoy dudan tanto ante la necesidad de defender sus convicciones cristianas? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Amén, que les pareció. Así es que es algo impresionante y es algo muy bonito, ¿ya? Y en realidad en esos momentos hubo un tiempo muy triste, muy duro, muy fuerte para que puedan y ser hijo de Dios no era fácil. A continuación vamos a observar el 13º aspecto muy importante y necesario que observaremos. Usted tiene como número 13º punto. ¿Qué dice ahí? Fecha de envío de la carta a la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces, no sé si está perdido. Pero, verán, aquí el apóstol Pablo, recuerden, visitó la ciudad cerca del año 53. Escucha esta fecha, cerca del año 53 después de Cristo. Unos 43 años más tarde de esta carta de Apocalipsis se enviaría a sus destinatarios. O sea, Pablo funda esta madre iglesia de Esmirna por los años 53 después de Cristo. Y después pasa 43 años, o sea, en el año 96 envía apóstol Juan esta pequeña partecita de carta a esta iglesia. O sea, fue por los años 96 después de Cristo. Juan el apóstol vivió en Éfeso varios años y predicó el evangelio con tanto éxito que todos los que habitaban en Asia, los judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Probablemente la carta fue enviada a través de Policarpo y a través de una mujer cuyo nombre es desconocido. Ponle a continuación el primer guión. ¿Saben qué dice ahí? Ahí ya sé. La primera persona fue Policarpo, fue pastor de la ciudad de Esmirna. Amén. Entonces, y tanto como Ireneo y Tertuliano y Jerónimo registran que Policarpo había sido un discípulo del apóstol Juan y probablemente él lleva la carta de lo que Juan estaba desterrado en la isla de Patmos para la iglesia de Esmirna, también para la iglesia de Éfeso. Había dos personas. Ahora vamos a ver la siguiente. Ponle la siguiente, Josué, y te toca leer Josué. La segunda persona fue una mujer, posiblemente sería Bebe Crea. Exactamente, Secre, no Secre. Amén. Vamos a ver Romanos 16, 1 al 2. Eso está en el Antiguo Testamento. Romanos 16, 1 al 2 es en el Antiguo Testamento. ¿Sí entienden? Es en el Antiguo Testamento. Es en el Nuevo Testamento, perdón. Es en el Nuevo Testamento, por si acaso, Romanos capítulos 16, versículos números 1 al 2. Recuerden que la primera persona fue Policarpo, la segunda persona posiblemente fue Febe, y vamos a observar 16, 1 al 2. Entonces, si ya lo tienen, Romanos 16, 1 al 2, pongámonos de pie y vamos a leer todos juntos, ¿sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Secre, que las recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Tomen asiento, ¿ya? Entonces, fue conocida, recibió, creyó y aceptó a Cristo Jesús a través del apóstol Pablo. Fue instruida y guiada por Pablo esta chica. Más tarde fue diaconisa de la iglesia de Roma de Cencrea. Más tarde posiblemente se conocieron con el apóstol Juan. Posiblemente sería ella
la otra persona que llevó las cartas a estas 7 iglesias de Apocalipsis, pero había una mujer allá. A continuación, vamos a ver el 14º aspecto muy importante y necesario que observaremos, es si usted tiene con el 14º punto. ¿Qué dice ahí? Amén. Vamos a buscar Hechos 19:10. Mientras usted busca, esta antigua población hoy se le conoce como Izmir y es la segunda metrópoli con más habitantes. Se cree que sus pobladores fueron en sus inicios los griegos. Según los historiadores, fue destruida por el rey de Lidia cerca del año 580 a.C. 2 siglos después, Alejandro Magno lideró el proyecto para reedificar esta ciudad, pero fueron los sucesores de esto quienes llegaron al cabo tal obra. Se reconstruyó como una ciudad griega al principio y posteriormente a eso llegó a ser muy conocida como una importante zona comercial. Al transcurrir el tiempo formó parte de la provincia romana de Asia. Era una urbe llamativa por sus enormes edificios públicos. ¿Qué dices? Para que no entre. Por otro lado, tenía también un templo dedicado al rey Tiberio César, siendo la veneración a este emperador lo primordial en esta ciudad, motivo por el cual los adoradores del Dios verdadero que debían mantenerse fiel a Jehová Dios Todopoderoso, dándole servicio sagrado tal como lo exigía nuestro Dios Todopoderoso. Esmirna, ciudad grande en la costa occidental de Asia, hoy Izmir, fue destruido en los años 600 a.C. Quedó casi desierta hasta los años 280 a.C. Recuerden eso ya. Su alianza con Roma era conocida por siglos, de manera que la convirtieron en la sede del culto al emperador. Y hubo mucha persecución. Bella y hermosa y famosa, ostentosa era la ciudad, porque podían comerciar y podían relacionar por el puerto, inclusive con otros países. Vamos a leer ahora, Hechos 19:10. ¿Por qué? ¿Cómo es lo que? ¿Y dónde? O sea, ¿quién? ¿Por qué Pablo hizo esto? Ya, vamos a leer, ahí pongamos de pie y vamos a leer. Traten de ustedes tienen ya, y si no tienen la palabra de Dios. Dice así, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Tomen asiento ya. Entonces hay 3: Asia, judíos y griegos. Los de Asia eran pueblos gentiles, también los griegos. Entonces allí es lo que se convierten muchos a Cristo Jesús, señorita. Ahí había chinos, ¿verdad? ¿O no? Sí, siempre han habido ellos. Sí, entonces, los de Asia eran chinos y japoneses y coreanos y todo eso. Sí, pero no solo ellos, otros también, los judíos también. Entonces, ahí hablaban también chino, ¿verdad? Posiblemente, no dice nada de ello, pero posiblemente. Yo pienso que nosotros algún chino sí visitó a Jerusalén y recibieron a Cristo Jesús también. Ajá. A continuación, Pablo Joshua, ¿qué dice ahí? A ver, no sé si. Ya, tenemos 5 minutos. ¿Qué dice ahí? Hay 2 Esmirnas. Amén. Entonces. Hay 2 Esmirnas. Así es la actual. Y este es la. No puede ser Esmirnas porque es solo uno, hay 2 Esmirnas, por eso está allá. Entonces, esta es la antigua y esta es la actual. ¿Se dan cuenta? Como ven aquí, está en el mar, es una ciudad muy inmensa. Actualmente es tecnológicamente súper mega desarrollada, mejor que Quito. Vamos a ver a continuación el guión que dice, el primer guión que dice ahí. ¿A quién le toca leer ahí? La primera ciudad que se encuentra en el extremo nororiente del Golfo de Esmirna. Sí, eso es siglo VI antes de Cristo, indios. Fue
sirios. Este es un grupo en el siglo VI a.C. Los habitantes dicen que huyeron a las villas cercanas y la ciudad quedó en ruinas hasta el siglo IV a.C. Pasa a la siguiente, Joshua, no te canses, por favor. ¿Qué dice la siguiente? La segunda ciudad de Esmirna fue reconstruida por Alejandro Magno. ¿Quién sabe que era Alejandro Magno? Algo. Era muy fuerte y muy conocido. Exacto, Alejandro Magno dijo a un soldado que dice que era alto. Alejandro Magno dice que tenía, tal vez me importe, unos 55, unos 60 de altura. Entonces, claro, exacto. Él dijo, y el soldado dice que medía como 1,80, 1,90 y se acerca. ¿Qué haces para ser famoso? Entonces Alejandro Magno le responde y dice: yo soy grande, no alto. Para llegar a ser grande hoy debes ejecutar, para que siempre te acuerdes. Entonces, y es verdad, entonces Alejandro Magno era grande, no alto. Cuando en los días de Alejandro Magno, Esmirna dice que fue reconstruida por esta vez, y como vemos ahí por el sureste del Golfo, esta ciudad a la cual Juan dirigió un mensaje en el Apocalipsis. Y como ya le dije, está ubicado 68 kilómetros al norte de Éfeso, por el camino romano, sobre un excelente puerto doble. El puerto exterior era una porción del Golfo que sería como ancladero. El puerto interior, ahora obstruido por bozales, tenía una entrada estrecha que podía cerrarse con una cadena. La ciudad misma rodeada al extremo de la bahía, al pie de los 660 metros del monte Pagus, su espléndido Acrópolis. Sus calles estaban excelentemente pavimentadas, estructuradas con ángulos rectos. La ciudad tenía varias plazas y pórticos, una biblioteca pública, numerosos templos y otros edificios más. Su acueducto aseguraba una amplia provisión de agua. Este centro comercial tenía una población que pudo haber alcanzado en ese tiempo cerca de 200,000 habitantes para el tiempo que Juan envió su mensaje a esta nueva iglesia. La recuperación de la Esmirna del Nuevo Testamento por medio de la investigación arqueológica es virtualmente imposible. La ciudad moderna cubre en este momento la antigua, y para empeorar la situación de la ciudad fue virtualmente destruido por un terremoto en el año 178 después de Cristo. El emperador Marco Aurelio reconstruyó grandes áreas de la metrópoli. A través de la dificultad de la excavación de Esmirna, la Asociación Histórica Turca ha llevado a cabo numerosas temporadas de excavación allí entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, sus esfuerzos se han concentrado principalmente en el área del Ágora, donde queda mucho por hacerse todavía. Los hallazgos aquí datan del tiempo de la construcción o la reconstrucción de Marco Aurelio y por lo tanto no tienen ninguna relación con los tiempos del Nuevo Testamento. Unos cuantos restos de paredes de la Acrópolis datan el primer siglo, así como las ruinas del acueducto y del teatro. Eso ya. Ahora, señorita, ¿qué querías decir? Vamos a ver el siguiente guión, Joshua Pone. Yo tengo dos preguntas. Amén. La primera es, ellos como hombres, ellos usaban interior. Los O solo andaban con la falda. No, sí usaban, o sea, no eran los interiores que ahora ponemos, o los calzoncillos o los boxers, no eran así realmente. Lo que ellos usaban es como un chal. Ahora lo que se ponen los chales, nosotros ponemos, se llama chal, se ponen en la garganta y se hacen nudos y todo. O sea, eso es lo que ellos usaban, hacían un amarrado muy especial, hacían como calzoncillos, pero no había en ese momento calzoncillos en realidad. O sea, no entiendo, ¿por qué ellos usaban eso? No, o sea... ¿Por qué la falda o...? Sí, o sea, ¿por qué la falda? Por ejemplo, digo, si una mujer pasaba, no les veía así, como que... ¿Una mujer a un hombre? Posiblemente es que como es mundano y
Satanás obraba, yo creo que sí. Pero la verdad, en esa parte ya no sé, porque los soldados en sí, o sea, no debemos tomar en cuenta que los soldados en sí sí tenían limpieza. Es como ahora, por ejemplo, cuando una persona va al cuartel, creo que especialmente a los militares sí les enseñan la limpieza, o sea, siempre deben mantenerse limpios. Y cuando iban a la guerra tenían que mantenerse ahí adentro, pero de una u otra manera tenían que mantenerse limpios. Por algo es lo que le enseñaban, en verdad, la limpieza, el baño. O sea, no hay que complicarse mucho, porque imagínense, o sea, contar que haya un río y métase y bañes. Y no necesitaban agua caliente, nada de eso en realidad. Entonces, y para decir si había jabón o no, los jabones en sí no habían, pero usaban en verdad los tallos, no sé qué, pero inclusive la sábila y eso usaban en verdad. Y no sé si habían eso, pero antiguamente, por ejemplo, aquí usaban los pecos, por ejemplo, como jabón. Entonces, o sea, de todas formas, en cada tiempo había capacitaciones, había la tecnología desarrollándose, aún en ese tiempo. Entonces, no eran sucios en realidad en ese caso, porque si no así fuera, imagínense, wow, hubieran estado los dos apestando. Claro que después ya de la guerra y todo eso, claro que tenían que volver y asearse y les atendían, en este caso, las concubinas o las vírgenes de los dioses que había en los templos. Ellas atendían, ¿verdad? Inclusive en la parte sexual también. Y la otra pregunta, si por alguna razón un hombre se siente más cómodo usando una túnica, ¿sí puede usarla aquí? Ahora sí desea así. Pero aquí es un poco complicado por el clima. Claro, ¿ya? ¿Qué dice el siguiente guión? Sí, ya son. Nerón era emperador de Roma. Sí, era el rey de Roma, emperador de Roma. Pero él era homosexual. Ya, ¿qué más dice ahí? Joshua te toca. Esmirna en el primer siglo. Sí, voy a leer. Durante la era romana, Esmirna era considerada como la ciudad más importante de Asia Menor, superando a sus rivales como Éfeso y Pérgamo. Recuerden que las 7 cartas que mandan son ciudades. En cada ciudad está establecida una iglesia. Sus calles dice que eran anchas y pavimentadas. Se dan cuenta que en ese tiempo ya hubo pavimentos. Y su sistema monetario era antiguo. Actualmente se pueden encontrar monedas de esta ciudad de todas las épocas. También eran reconocidas por sus escuelas de ciencia, medicina y sus bellos edificios, entre los cuales se destaca un Omedio, pues Esmirna es una de las tantas ciudades que aseguraba haber visto el poeta nacer de este siglo. Entonces era una ciudad muy bella y tenía todas sus comodidades. ¿Eso ya? Sí, Joshua. Asia Menor, ¿dónde sería? Ahorita es por donde está ubicado Israel, por el mar Mediterráneo, por Italia, todo es Italia, Jordania, Turquía, todo eso es Siria también, Irak, Irán, todo eso es Asia Menor. Eso ya. Entonces vemos el último punto, ¿ya? Ahora el 15º aspecto muy importante que dice ahí. Esmirna y su iglesia. Amén. Vamos a hablar sobre la Esmirna y su iglesia. Esmirna era una iglesia basada y guiada y tenía la autoridad en lo que toca primero a conducta, a doctrina y ética, la palabra de Dios. Eso era, por eso es una iglesia más perfecta que las 7, en especial a las escrituras, o sea, al Antiguo Testamento. Recuerden que en Esmirna todavía no tenían el Nuevo Testamento. Había las escrituras que se llamaba el Antiguo Testamento. Para estos tiempos, o sea, escuchen esto, para los años 96, 106, 150 después de Cristo, ya había el Nuevo Testamento. ¿Pero dónde? Conservadas en algunas iglesias fundadas por Pablo, por Pedro, por Andrés, por Felipe y otros apóstoles más. Entonces, lamentablemente no existe mucha información, en verdad, sobre la congregación de Esmirna.
del primer siglo. De hecho, las únicas referencias bíblicas hablan en Apocalipsis 1:11 y 2:8, hablan de Esmirna. Eso ya. ¿Sí, Jonica? Sí, es que. Eso. Mi amor, métele los pelitos. Por favor, querida. Ahora que te voy a saber, para ese tiempo no había como ahora en el Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero. Como dices, parece que Que para ese tiempo no había en el Antiguo Testamento así ya todo compilado, ¿verdad? no se había ya el Antiguo Testamento. Pero en rollos, en pero no telas. estaba en venta, como en venta libre. No, de vender no lo hacían. Tenían que ir de ley al templo para estudiar. O, en este caso, los rabinos tenían, los líderes o jefes de sinagogas. Entonces las personas, ¿cómo sabían los 10 mandamientos o así? ¿O eso era como cultura general? Es que, verás, en este caso, para eso se formó los judíos en sinagogas. Las sinagogas eran, como decir, la casa principal es donde mí reúno a 5 familias, o sea, tenían que llegar a 20 personas. La sinagoga consiste en una reunión de 20 personas. Ahí, como decir, yo soy el que sé más la palabra de Dios, y los rabinos, o sea, yo como sé más la palabra de Dios, entonces yo le voy a enseñar a mis hijos, a mis nietos, a todas las personas que están ahí. Los judíos tenían la capacidad de tener memorizado todo el libro de Deuteronomio. Tenían la capacidad a los 5 años de tener en memoria. Entonces no era difícil para ellos. Entonces, tal vez sería entonces no era sorprendente que Jesús escribiera mucho, por ejemplo, o sea, porque yo decía, de pronto los rabinos o los que estaban encargados, ellos sabían más y daban a conocer lo que ellos les parecía, por ejemplo, más útil, no lo sé, o si les leían todito y ya toda la gente sabía todo. ¿Les leían? No, pero a los niños les capacitaban que memoricen. Todo lo que es el... Me olvidé pero es el Pentateuco, pero sí tiene un nombre. ¿Torah? Exacto, el Torah, exactamente. Pero, Mónica, en este caso, o sea, para poder observar de nuestro Señor Jesús, Él sabía, ¿verdad? Él también era humano, tenía que leer y memorizar. La diferencia de Él es que Él era sobrenatural. Toda la sabiduría que de Él venía era de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, si comparamos la edad de 12 años con un niño normal de 12 años, Jesús era superior, tenía mucho conocimiento, era como un chico súper dotado. Es como juntar ahora Ian, que tiene, pongamos Ian de 12 años, y de pronto un chico de una familia cristiana que no es tan concentrada en la palabra de Dios. O sea, sabía bastante, pero era sobrenatural Jesús. Aparte de que sabía humanamente, Dios les guiaba, usaba la palabra de Jesús. Eso ya. Entonces, sigo leyendo, verán, ya mismo terminamos, ¿ya? Vamos así dice. Sin embargo, los historiadores han encontrado interesantes datos sobre Policarpo, estudiante del apóstol Juan y obispo de Esmirna. Recuerden que cuando dice obispo, la palabra obispo también es pastor y anciano, son sinónimos. Esmirna durante el siglo, y Policrates es otro, un contemporáneo de Policarpo, pero más joven, que fue pastor en Éfeso. 2 reconocidos historiadores de los primeros siglos, o sea, Ignacio e Ireneo, aseguran que Policarpo fue alumno del apóstol Juan, y su conexión con la era apostólica resulta evidente de los recuentos de la diferencia que existían entre los cristianos de Roma y de Asia Menor con respecto a la observancia de la Pascua, una de las fiestas santas de Dios. Quiero hablar algo muy importante, ponle a continuación Joshua con el siguiente guión. ¿Saben qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Exacto. ¿Saben? Voy a hacer un resumen. En cuanto a la iglesia de Roma, estaban haciendo algunos cambios, y ha habido algunos cambios en verdad. Comenzaron a celebrar los días domingos y
a continuar con esa celebración. Recuerden que la Pascua es cambiado e instituido por Jesús. Ahora tenemos la Santa Cena. Entonces, ¿saben? Como pasó el tiempo y en el siglo III se creó la Iglesia Católica, cambió algunas cosas. En vez de decir la Santa Cena, cambió por el nombre de Eucaristía. Pero vamos a ver en Levítico 23:5, pasa a la siguiente, yo sí le puse ahí el texto. Levítico capítulos números 23. Eso sí es del Antiguo Testamento, es el tercer libro. Ya no voy a... Levítico capítulos números 23, 5. ¿Saben ahí qué dice? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Ahí ellos solo comían cordero. Sí. Y pollo así. Y todos, no, pues, no, todos. O sea, leamos primero el texto, ¿ya? Dice así la palabra de Dios. Levíticos 23, 5. Hablamos de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Levítico 23, 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Tomen asiento ya. Primeramente, recuerden que en el mes primero, o sea, para ellos, para los judíos, el mes de Abib es el mes primero, o Nisan también, que es ya. Ahora, en esta parte hay que tomar en cuenta de que decía Leonita, en la Pascua en sí, recuerden que la Pascua era una fiesta, tenía que primero llenarse, ¿verdad? Era de comer, era de servir, en verdad. Pero había un momento conmemorativo donde, en verdad, el cordero de un año lo sacrificaban, comían asado, y aquí están con hierbas amargas y todo eso. No podían comer así levadura y todo eso tenían que comer. Ahora, a diferencia de esto, había mucha inconveniencia. Recuerden que los apóstoles, Jesús, los apóstoles, inclusive Policarpo, Ireneo y todos ellos hicieron la Santa Cena. Pero más tarde, el Papa Víctor de Roma logró homogeneizar a las iglesias, ordenando que las iglesias de Asia abandonaran la observancia de la Pascua y la celebración del Domingo de Ramos. Ahora, cambió, ponle a continuación, Joshua. La Iglesia Católica cambió la doctrina. Ahí dice, ahí a quien le toca leer. A ti. Cambia la doctrina de la celebración de la Santa Cena por la Eucaristía. Amén. Entonces, la Eucaristía, a continuación yo le puse el significado. ¿Qué dice aquí? Sí. La Pascua para nosotros significa algo. Para nosotros ahorita, casi nada realmente, porque es más para el pueblo de Israel la Pascua. La Pascua significa pasar algo. Y, por ejemplo, si es que vamos a Estados Unidos, estaría mal celebrar la Pascua allá. Porque ellos celebran, ¿hace cuánto? Con huevitos de chocolate. Claro que está mal, es que bíblicamente no es así la celebración de la Pascua. Y si yo quiero celebrar, debo hacer como me guía en el libro de Levítico. Ahí está todo lo que es el capítulo 22, 23, hay que leer para poder guiarse en ello. No es con huevitos o con nada de eso realmente, ni con caramelos, ni con pastel, ni con nada de ello. Eso ya es un invento de los estadounidenses. ¿Y si queremos solo comer cordero así? Es que verás, si tú quieres comer, eso ya no sería Pascua. La Pascua es una celebración muy conmemorativa, entendiendo de que el pueblo de Israel salía como esclavos del pueblo de Egipto. Sí, Joshua. Los pollos, los gallinas, los gallos, ¿sí existían aún? ¿Mande, hijo? ¿Sí existían antes ahí? ¿En qué tiempo? No te entendí la pregunta. Los pollos, los gallinas, así. ¿Los pollos? Sí existían. Siempre habían las gallinas, los pollos, los gallos, todo eso. No, verán, y hablando de esto, ¿por qué se mata el corderito? Es porque la oveja, primeramente, es tonta, es muda, y al momento de morir no se pone, o sea, para atar y todo eso, pero al momento de morir no está ahí como el chancho, o como la vaca, haciendo bulla, o como la gallina que tarea no. Entonces la ovejita tiene esa humildad. Entonces,
La oveja o el cordero representa un tipo de Jesús, como Jesús murió. No es que Jesús ahí para morir en la cruz estaba queriendo salvarse o a los santos, no. Entonces eso ya. Vamos a leer. Ya mi amor. Sí, y habla cómo festejar la Pascua o ya no. O sea, fuera de la cena de es preferible no como hijos de Dios, porque la verdad es que es para el pueblo de Israel la Pascua. Los judíos sí siguen celebrando hasta actualmente, pero porque son judíos, porque es pueblo de Israel. Eso uno ya. Lo otro, nosotros en vez de celebrar la Pascua, Jesús instituyó y se llama la Santa Cena. Eso sí celebramos. Yo creo que los judíos siguen usando porque para ellos... Ellos sí siguen haciendo todavía. Claro, ellos sí siguen haciendo todavía. Si yo me cambio de nacionalidad de una judía, ¿sí puedo celebrar? Sí puedes hacerlo, sí. Pero tú, Yanita, no deberías hacer, como cristiana judía que eres, no deberías hacer por resaltar o cambiar lo que es la Santa Cena, sino porque en realidad estás en Israel o eres judía, ¿no? Eso ya. Entonces, vamos a terminar leyendo esto ya. Eucaristía significa sacramento de la Iglesia Católica que consiste en consagrar el pan y el vino memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y en su distribución entre los fieles. Ahora, esto cuando ya intentó Constantino la Iglesia Católica, lo que hizo es cambiar, y la palabra se llama transubstanciación. La palabra transubstanciación significa que está en ese momento comiendo la carne y la sangre viva directa de Jesús. Entonces, eso es lo que cambió Constantino. Ahora, ¿qué es lo que se hacía? Era en honor al dios Horus. El dios Horus, y en honor al dios Horus, era un demonio, se les llevaba un toro vivo. Comían la carne cruda y la sangre cruda. Servían en honor a eso. Cambió en verdad Constantino. Después ya fue acomodando, como decir, para que no entiendan la gente, en este caso de otras naciones, y es lo que se hizo. Por eso es lo que la Eucaristía en realidad los católicos cambiaron. No los católicos, más bien los que guían la católica ya. Entonces eso ya. También fue reino. Sí fue el reino de Roma. Ya es la mitad. Tamal si me como una de esas cositas. Las 2 días. Si tú sabes y eres hija de Dios, es preferible no hacerlas. Tú sabes que en verdad en primer lugar la tergiversación y lo que se corrompió de lo que Dios puso en su palabra y o sea, no tiene ningún significado en realidad. Pero si tú compras, por ejemplo, creo que son biscoteles. La verdad no sé si esto es vino, creo. En cuanto a vino, por ejemplo, el vino sí tiene el grado de alcohol, entonces es preferible no. Y biscoteles, claro que sí se puede comer porque es de harina. Entonces, si alguien me da sacando un vino para probar. Claro, sí puedes comer. Con la diferencia que no debes ir allá y decir, bueno, voy a probar y eso. Entonces, eso. Ya veamos a continuación, hay otro más. Y con eso terminamos, ¿ya? Aquí tengo que ver. Ceremonia religiosa de la Iglesia Católica en la que se celebra el sacramento de la Eucaristía y se hace el memorial de la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. Entonces, eso es en cuanto a esto, eso es lo que se mantuvo. Y la Iglesia Esmirna, más o menos en el siglo IV, se da ya el fin, se termina, ¿verdad?, ahí la Iglesia. Entonces, para esos tiempos, en realidad luchó con esto de la Eucaristía, pero finalmente recuerden que la Iglesia Católica era un poder, ¿verdad?, un poder económico, un poder de autoridad y de mando, porque usaban a los reyes, a los soldados y todo eso. Entonces, finalmente ahora ya se quedó así, y hasta ahora sí, con esa tradición. Entonces, eso ya. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, vamos a ponernos en pie y vamos a orar, ¿ya?
ponle en la oración. Ya, entonces, pongámonos de pie y vamos a orar. Ha sido bueno hacer un cafecito. Vamos a orar, ¿ya? Padre Celestial, gracias te doy en esta noche por darnos la oportunidad y el privilegio de estudiar sobre la iglesia de Esmirna. Gracias te damos por darnos este tiempo para poder comprender lo que tú pones y poder seguir adelante en el desarrollo de tu santa palabra. Y también agradezco por la vida y la salud de cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias por la lluvia, gracias también por este clima. Oramos por nuestra madre iglesia, que puedan seguir adelante y en todo lo que vamos a hacer a partir de este día, pues que sea en bendición y fortaleza tuya. Y de la misma forma, al salir de aquí podamos llegar con bien a nuestros hogares. Gracias por las hermanas y hermanos que están conectados y poder también entender en cuanto a este estudio de tu santa palabra. Agradezco por guiarme, fortalecerme, animarme y gracias por este tiempo, este espacio y este lugar. Gracias por bendecirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas y hermanos, en especial también los que están conectados en Facebook. Que bendito Dios los bendiga, los cuide y los proteja. Amén. Bendiciones y hasta pronto.